crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Hola, bienvenidos con todos y todas a esta tercera entrega de su programa radial a través de Hoja de Ruta denominado Juventud en Movimiento. Aquí trataremos asuntos de coyuntura nacional, social, política, cultural y también de nuevas tecnologías. Este es un espacio juvenil sin pautas, donde te diremos la plena. Al hablar de nuevas corrientes, nuevas ideologías y luchas sociales, hoy en el siglo XXI viene haciendo un gran ruido del feminismo, con sus diversas demandas. Hoy una vez más tendremos el desafío de decodificar, pero de manera sustancial, la participación y aporte de dos grandes corrientes para el sostén y el desarrollo de la sociedad. Muy bien, hoy tenemos un programa muy interesante desde una óptica abierta donde daremos inicio a una temática que está como causando un poquito de revuelo en el país, la castración química en el Ecuador, el feminismo, el progresismo, qué relación tiene, qué no. Así que por esta razón tenemos una gran invitada, ella es Cristina Almeida, a quien le vamos a dar un gran abrazo, una calurosa bienvenida. Tenemos que recordar y también mencionar que Cristina tiene una gran participación ciudadana. Ella es defensora de los derechos humanos, es feminista, es abogada y licenciada en ciencias políticas. Bueno, Cris, ¿qué te puedo decir? La primera pregunta que te tenemos es, bueno, cuando a mí me presentan en algún espacio, yo siempre digo que antes que nada, yo soy un joven estudiante afrodescendiente y eso me da quizá una doble vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces eso se entiende como un tipo de victimización. Entonces, por eso, Cristina, la pregunta es, ¿quién es Cristina Almeida? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Miris y Roger, por tomarme en cuenta, por permitirme compartir con ustedes este espacio y con todos quienes nos están viendo a través del Facebook Live. Y pues yo creo que la primera pregunta, sí, jamás es desde la victimización, más bien es desde la construcción que uno hace o que una hace de manera individual. Yo te digo que soy mujer, soy joven, soy abogada. Nací en una casa en Cuenca, en la clase media, donde, donde me permitieron y he comenzado a militar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y después de las mujeres, desde los 16 años, ya voy casi 11 años en esto, pero creo que es desde la construcción colectiva donde yo me identifico, desde las bases, desde los cambios sociales. Eso. Muy grato tenerte aquí, Cristina, el saber que pues las mujeres contamos con ese rol protagónico, ¿no? En todos los diversos roles que demandan, ¿no? La sociedad y el vivir, ¿no? Pero existe también una estima y falta de empatía cuando se escucha feminismo. Varios los resumen al hecho de exageraciones y dramatizaciones, que era que lo veníamos pues platicando anteriormente con el equipo, obviando el cráter de problemas gigantescos pues con los que se brega detrás de estas luchas, de esta lucha en concreto, ¿no? Que a lo mejor radica esto en el desconocimiento de estas nuevas corrientes que hoy por hoy toman su auge, o sea, están en su máximo esplendor, por así decirlo. Ante ello,
ante ello, ¿qué es y qué no es el feminismo? Bueno, yo quiero partir diciéndote que hay muchos feminismos, hay un montón de feminismos y lo importante y lo necesario que hay que yo siempre parto en la explicación es que el feminismo es una ideología política, económica, cultural, social, pero es una ideología individual y colectiva. Es decir, permite una transformación personal y permite una transformación en colectivo, comunitaria. El feminismo, si bien, digamos, ha sido muy criticado, yo quiero recordarles que todo movimiento social en algún momento, todo movimiento político que ha buscado romper el orden establecido fue criticado. Hace años atrás, hace no mucho, el tema de los indígenas todavía sigue siendo latente, el tema de las personas afrodescendientes, o sea, todos los movimientos sociales que alguna vez quisieron romper el status quo, el orden establecido, han sido y son criticados. Pero dentro de todos esos movimientos sociales y dentro de todas estas luchas, siempre ha habido las mujeres. Entonces, yo quiero partir indicando que sí, que el feminismo primerito, no es odiar a los hombres, no queremos matar a nadie, no buscamos superioridad, no buscamos bajo ningún punto de vista romper toda la sociedad, digamos, como la conocemos, sino buscamos transformar, buscamos repensar, buscamos deconstruir. Entonces, sí, el feminismo quiere decir muchas cosas, pero la principal es que los hombres y las mujeres, claro que somos diferentes, de acuerdo, totalmente, pero merecemos los mismos derechos. Entonces, no en base a diferencias biológicas, a diferencias sexuales, a diferencias de género, podemos estar bajo una sumisión constante en la sociedad en la que nos encontramos como ciudadanas de segunda clase o de tercera clase. Entonces, que no tenemos los mismos derechos o las mismas garantías. Recordar siempre que el feminismo construye, el feminismo es colectivo y que bajo ningún punto de vista busca, digamos, odiar a los compañeros, para nada. Busca pedir que nos pongamos a pensar cómo ha vivido la mitad más uno de la población durante todo este tiempo y que gracias a los movimientos y luchas de mujeres, hoy tanto Miris y yo estamos en un programa conversando, hemos tenido la posibilidad de incluso de conversar, ¿no? O sea, no estamos en un espacio privado que sería únicamente la casa, el hogar, sino que podemos salir, podemos estudiar, podemos votar, podemos, además de votar, ser elegidas. Entonces, podemos manejar, podemos disponer de nuestro dinero. O sea, realmente no es esto algo muy científico y extremo, es el día a día que vivimos, o sea, es lo que tenemos y lo que hemos conseguido gracias a esta lucha social que busca que seamos ciudadanas y ciudadanos en una esfera mucho más equitativa. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo, que ya están conectados a la señal de Juventud en Movimiento y de Hoja de Ruta. Qué interesante escucharte, Cris. Hay que recordar que un montón de jóvenes nos están escuchando y también están aprendiendo y estamos aprendiendo. Pero Cris, yéndonos quizá un poquito más al tema del progresismo, ¿qué ha representado el progresismo en la lucha feminista según tú, Cris? Bueno, yo creo que hay que tomar esto del progresismo desde diferentes olas, ¿no? O sea, el progresismo desde la academia es cuando se comienzan o existen nuevas vertientes académicas. Por ejemplo, claro, nosotros constantemente estudiamos o vienen autores que por lo general son, digamos, norteamericanos o europeos. Entonces hay una ola que lucha constantemente y dice, hey, los latinoamericanos, los centroamericanos también somos capaces de generar conocimiento. Además de que vienen estas olas de consecución de derechos. Entonces, la sociedad se ve cambiante y ya no podemos ver una sociedad, digamos, heterosexual, blanca, de clase alta y además direccionada únicamente hacia el modelo económico del capitalismo, que es con el que vivimos, sino comienzan a surgir diferentes propuestas, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que hay diferencia, que tenemos a mujeres de diferentes sectores
tratando de ingresar a los espacios académicos, a los espacios sociales de toma de decisiones, económicos, privados o públicos. Pero no solamente las mujeres, sino tenemos otros sectores que fueron invisibilizados, los jóvenes, por ejemplo, la población LGBTI, por ejemplo, que comienzan a tomar espacio social. Hay una teoría muy bonita que dice que lo que no se nombra no existe, y en las ciencias sociales evidentemente es así. Cuando nosotros comenzamos a obligarnos, ya sea en las leyes, ya sea en el ámbito de la comunicación, a nombrar a las mujeres, a nombrar a los afros, a nombrar a los indígenas, a nombrar a todas estas personas que constantemente estuvieron relegadas, surge esta corriente, digamos, más progresista, es decir, de reconocer las diversidades y que no todos y todas necesitamos lo mismo, ¿no? O sea, la equidad hace referencia a generar oportunidades que permitan igualar condiciones de vida. Entonces, el progresismo camina hacia allá, va hacia allá. Acertado tu comentario, Cris, lo compartimos muchísimo, y qué bueno es tratar pues, estos temas que de una u otra forma se han mitificado, ¿no?, en la sociedad. Han aparecido y a la vez pues, no ha tenido ese peso contundente como para dar esas cápsulas informativas y saber que por el simple hecho de ser mujeres hace mucho tiempo, nosotras pues de por sí somos feministas, no podemos pues excluirnos, ¿no? Eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Haciendo una revisión fría al aparataje estatal en cuanto a la formación y educación que tienen pues, nuestros ciudadanos, los ecuatorianos como tal, que sí es obvio su deterioro, ¿no?, el tema educativo, se torna curiosa la mitificación que resulta aún educar en educación sexual y reproductiva, sobre nuevas masculinidades, sobre la aceptación que se tiene que dar a la comunidad LGBTI como una población vulnerable, ¿no?, y importante. Entonces, ¿cómo educar a los y las jóvenes que muestran desconocimiento o resistencia con el feminismo, Cristina? Como les comentaba un poco, el feminismo no es imposición. Yo veo muchísimo en redes sociales esto de nos están poniendo la ideología de género. Primero, queridas personas que nos están escuchando, no existe tal ideología de género. No hay, digamos, un estudio o que se haya comprobado como una ideología. Lo que podemos hablar es perspectiva de género, y eso lo único que hace es muy sencillo. Vamos a decir este ejemplo. En una escuela tengo 50 estudiantes, ¿sí? Entonces, como tengo 50 estudiantes, yo necesito saber cuántos de estos 50 estudiantes son mujeres y cuántos de estos son varones. Porque necesito saber cuántos dispensarios de toallas sanitarias voy a colocar en el colegio. Entonces, cuando yo hago esto y digo, de mis 50 estudiantes, 35 son mujeres, entonces voy a necesitar 5 dispensadores, ya no 3, incorporo perspectiva de género, ¿no es cierto? Les quiero contar por qué comienzo yo con esto, porque eso es la perspectiva de género. No existe tal ideología de género, no existe tal, esto es totalmente desinformación, son mitos, no hay desde la academia algo que pruebe, eso no existe, entonces es siempre necesario partir desde ahí. La perspectiva de género lo que permite es, sobre todo para la construcción de políticas públicas, de leyes, de herramientas que en sociedad nos permita vivir mejor, analizar quién es quién. Yo les quiero contar que cuando yo estudiaba en la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ingeniería no tiene, o no tenía en mi época, baño para mujeres. O sea, las mujeres tenían que ir a otra facultad al baño. No, yo sé que parece algo un poco irrisorio, pero esto pasa. La perspectiva de género, así como muy generalmente hablando, es para eso. Entonces, si yo voy a hacer un plan de educación sexual y reproductiva, tengo que saber pues, que las mujeres no somos iguales a los hombres. Peor, las adolescentes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores. Entonces, yo necesito legislar, necesito realizar herramientas para los tipos de población. Eso no quiere decir que se excluya a los hombres bajo ningún punto de vista. Quiere decir que tenemos y contamos con esta especificación que nos permite actuar de mejor manera. No hay tal mito, no existe esto de que nosotros queremos imponer nada. Damos una propuesta, que sea una propuesta más integral y que diga, oye, tú compañero LGBTI, tú compañera afro, tú compañera trans, todos aquí somos minoría y todos aquí necesitamos otro tipo de derechos, eso sí. Entonces, solo por no dejar suelto,
las políticas públicas en el Ecuador en el tema de educación sexual y reproductiva realmente son complejas. Nosotros tuvimos hace algunos años una de las más completas, que fue la ENIPLA, que era esta estrategia para la prevención del embarazo adolescente. El ENIPLA contaba con presupuesto, contaba con un montón de prioridad nacional. Llegaba a las provincias, llegaba a los cantones. Como toda política pública necesita tomarse su tiempo para aterrizarse. Después de esto se retiró. La política pública del Ecuador durante bastante tiempo fue la abstención. Es complicado que el país, uno de los países con más alto embarazo adolescente desde los 12 años, tenga la política pública de abstención. Ahí les dejo esa interrogante. Ahora estamos con una nueva política pública que aplica del 2017 hasta el 2021, sin embargo todavía falta, y falta porque no se habla con los sectores. Entonces no es lo mismo la educación sexual que debe recibir un adolescente a los 12 años que una mujer a los 35. Entonces no hay esta especificidad, no hay temas para la población LGBTIQ+, o sea, no existe, o si existe es bastante, por aquí pasó. Y el presupuesto es mucho menor. Entonces, ustedes saben que, claro, tanto vale tener un derecho como no poder ejercerlo. O sea, yo tengo todos los derechos, pero ¿y dónde accedo a los servicios y a los bienes? Estimada Cris, hemos escuchado, bueno, hace un tiempo atrás se ha venido escuchando en realidad por parte de muchos personajes políticos, ¿no es cierto? Es triste en realidad que en el Ecuador haya tantos casos, una cantidad tan amplia de casos de violación, pero escuchamos muchas de las veces a los políticos decir, entonces es que hay que castrarles químicamente a los violadores o hay que darles pena de muerte, incluso se ha escuchado. Desde tu punto de vista, Cris, ¿cómo crees que la castración química puede suponer una reparación a las víctimas de violencia sexual en el marco de los derechos humanos? Bueno, ahí yo creo que voy a dividir la respuesta. Yo la voy a hacer como activista y también como abogada. Primero, comentarles que la propuesta de castración química no es nueva. Es decir, ha venido siendo latente no solo en Ecuador, sino en algunos países latinoamericanos, otros países europeos la tienen, y en algunos estados de los Estados Unidos está presente. Contarles también que esta propuesta sale más o menos o es visible desde los años 60, 70, en la que se promueve o se propone este tema de la castración química. Pero para iniciar, ¿qué es la castración química? La castración química es aplicar constantemente, o ya sea medicamentos inyectados, tabletas, cualquier tema medicamentoso que baje el líbido sexual de un posible agresor. No hay estudios que comprueben que funciona al 100%. Existen casos que se ha demostrado que incluso después de un tiempo se pierde, digamos, el efecto de este medicamento, o que incluso el medicamento podría generar, o los medicamentos podrían generar efectos secundarios bastante graves. Contarles también que desde la óptica, desde la política, esto se llama populismo penal. El populismo penal es usado por varios gobiernos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, para dar una respuesta inmediata a un problema mucho más estructural. Es decir, claro, yo tengo los datos del Consejo Nacional Intergeneracional, perdón, de la Igualdad Intergeneracional, y me dice que entre el 2014 y el 2018, tanto adolescentes y jóvenes entre 15 y 14 años fueron asesinadas. Esta fuente es de la Fiscalía General del año 2018. Pero también nos desagrega más aún los datos y nos dice que la primera causa de muerte, es decir, de los 100.000 a 10, por cada 100.000, 10 de este rango poblacional de 15 a 24 años mueren por suicidio. Y nos desagrega todavía más los datos y nos dice que 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente en su infancia o en su adolescencia. Entonces estamos hablando que el Ecuador es un país profundamente violento. Hay una alarma en el tema del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Aquí me gustaría igual seguir indicando que esta propuesta, si ven, es contra el agresor.
no me abre la posibilidad de entender, claro, cómo voy a restituir los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, o cómo voy a intervenir de manera temprana para que no haya este nivel de suicidio. Imagínense, de 14 a 24 años que las personas se suiciden, eso primero tiende a hacer dos cosas. Invisibiliza los datos que tenemos, es decir, se suicidó. Claro, pero ya no hubo una explicación de por qué. La mayoría de estos datos sombra quiere decir que hubo un abuso sexual en la infancia o en épocas cercanas a este suicidio. Realmente esto es súper complicado. En el Ecuador, quien reaviva el tema es la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por el Partido Social Cristiano, partido conocido también por sus propuestas conservadoras y bastante, digamos, criticables o cuestionables en pro de los derechos humanos. La propuesta de la castración química es una propuesta populista, porque claro, déjenme decirles, nadie en su sano juicio dice que el violador, el pederasta, o incluso quien abusó de una niña o un adolescente, o un niño o un adolescente, deba salir en libertad. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando en un país donde la impunidad es el mensaje general. Entonces, hasta yo generar el proceso de castración química, hasta ver si funciona, hasta que el Ecuador designe presupuesto para que exista el medicamento, porque ¿quién más lo va a dar? Esto no puede ser de manera privada, tendría que ser el Ecuador quien corre con los gastos. Hasta que se sentencie al posible agresor sexual, al posible violador, ¿ustedes creen que este tema soluciona estructuralmente el problema? ¿Y yo qué me hago con todos estos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia todos los días? Y además, el tema de la pandemia demuestra cómo esto se agrava. Y el problema del populismo penal es que nos da una solución que parece efectiva. Es decir, claro, que paguen por lo que hicieron, infelices, de acuerdo. Nadie está diciendo que no, pero hay un orden constitucional establecido y hay un código orgánico integral penal que tendría que ser reformado, que tendríamos que reformar la Constitución y habría que ver además cuáles son las otras preguntas que acompañan esta propuesta de consulta. Porque claro, recuerden que muchas veces funciona así. Sí, yo no quisiera, qué horrible, yo les comento, yo trabajé en las casas de acogida de la zona 6, yo fui técnica, vi lo doloroso que es enfrentarse todos los días al tema de abusos y de violaciones, a niñas desde 0 años hasta los 17, 11 meses que puedes estar en una casa de acogida, que no es lo mismo violentar sexualmente a un niño que a una niña, porque en la niña todavía encima tenemos el proceso de los embarazos no deseados, no planificados por violación. Entonces, ¿por qué desviamos toda la atención nuevamente al agresor y no a una política pública integral que atienda en la prevención? Es decir, la castración no resuelve el problema integral. Estamos cansados, sí, pero ustedes imagínense que la mayor parte de este tipo de agresiones sexuales ocurren en un núcleo cercano, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el taller de natación, en el gimnasio, en los lugares en los que los niños, niñas y adolescentes deberían estar seguros. Entonces, claro, yo digo, hasta que la persona sea denunciada, que además déjenme decirles que la impunidad reina, hasta que la persona sea denunciada y hasta que se genere esta propuesta, yo no le veo como una salida real y además es una propuesta inconstitucional. El ordenamiento jurídico del Ecuador no permite cadenas, por ejemplo, la pena de muerte, no permite cadenas perpetuas, no permite este tipo de castraciones químicas porque se supone que además, esto nos enseñan las primeras clases en derecho y nos dicen, claro, todas las personas, nos guste o no nos guste, tienen derecho. Incluso las personas sentenciadas, ¿no? Yo no estoy diciendo que estoy a favor de las personas agresoras sexuales, no estoy diciendo. Pero démonos cuenta, para no ir muy lejos, del caso de Cuenca, donde hay un pederasta, donde hubieron una movilización social altísima, donde hubo fuerza social y dijeron, bueno, aquí hay un cura que violentó y violó a no uno, sino a cuántas personas, a cuántos niños, a cuántos adolescentes, y hoy por hoy vive en un hospital custodiado porque, claro, no se le puede hacer nada porque ya es de la tercera edad.
O sea, yo con esto les quiero demostrar cómo es muy fácil jugar con estas propuestas y decir, sí, muerte a los violadores, muerte a los corruptos. Sí, pero recordemos que ustedes hacen la castración química 1 y hay 10. Entonces vamos a castrar a todo el mundo, en vez de que el Estado intervenga e invierta de manera real, preocupada y prioritaria en políticas públicas de cuidado, de atención, y que se hagan cumplir las leyes que ya existen. O sea, hay mucho sed de los ecuatorianos en decir, bueno, hagamos más leyes. No, o sea, hay demasiadas leyes en el Ecuador. Pero ¿de qué me sirve 1, 2, 5 si siempre la impunidad es reinante? Entonces el mensaje que yo le envío a la sociedad es, viole nomás, mate nomás. Como es marido, como es papá, como es hermano, ¿qué le vamos a denunciar? Eso. Muy acertado tu comentario, Cristina, y es válido, ¿no? De hecho, vivimos en una sociedad, en un sistema patriarcal de cepa, ¿no? Donde no todos, pero sí en su mayoría, minimizan los diversos aportes y se distancian de la realidad. Ya nos ha hablado de estadística que emite la Fiscalía General, ¿no? 4 de cada 10 mujeres menores de 14 años son violadas por un pariente. Así tenemos muchos datos que son dignos, que nos hacen detenernos en el tránsito de esta vida y replantearnos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestro sistema? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿No? Y en cada caso citado existe un silencio cómplice por parte del Estado, por parte de la justicia. Entonces, acciones que son a medias tintas y parches, ya los he manifestado. Para reforzar tu anterior respuesta, Cristina, ¿cuán eficaz ha sido la Ley Orgánica Integral de Prevención y erradicar la violencia contra las mujeres? Partiendo desde el cumplimiento de estas políticas públicas que aterricen en territorio y que obviamente tiene que ir acompañado de las manos de las autoridades, ¿no? En este caso de salud, o inclusive hasta los mismos GAT que se encuentran pues dentro de nuestro territorio, velar para el cumplimiento de esta ley que tiene que ser preventiva, no castigatoria para hacer una solución parche, como lo decíamos, ¿no? Cristina. Bueno, la ley, digamos, yo creo que la ley es una ganancia. Ya tenemos una ley. Yo creo que fue una propuesta muy acertada justo del progresismo, de lo que veníamos hablando, generar una ley de erradicación, de prevención, de atención, de restitución en derechos en cuanto a víctimas de violencia. El problema es cómo se ejecuta esa ley. Entonces, todas las leyes, digamos, son las que permiten generar las políticas públicas para que estas políticas públicas respondan con presupuesto, con atención, con los servicios que se requieren para que la ley sea efectiva, para que los derechos estén garantizados, ¿no es cierto? El problema de esta ley es el presupuesto. Entonces, si yo tengo un Estado que se preocupa más en comprar constantemente o en invertir constantemente en la seguridad militar en el Ecuador, que un Estado que se preocupa en invertir en la vida de la mitad de su población, es bien complicado. Los sistemas con la pandemia se demostraron que los sistemas de atención a víctimas de violencia están colapsados. Porque claro, nos dicen, quédate fuera, quédate en casa, no salgas fuera, corres el riesgo de contagiarte, pero nadie está viendo, porque no hay esta perspectiva de género, que dentro está mi agresor, mi violentador, y ojo que yo estoy hablando de todas las edades y en todos los estratos sociales. Había una entrevista que le hacían a una persona del gobierno y decía, pero claro, es que hay que solucionar esto en los quintiles 1 y 2 de pobreza en el Ecuador. Eso es una gran mentira. La violencia a las mujeres de todas las edades pasa en todas las clases sociales. Que lo pueden resolver de otra forma o de diferentes maneras de acuerdo a su capacidad adquisitiva, a su capacidad económica, eso es cierto. Pero no quiere decir que esto es un problema de los pobres, de los otros, de las otras. Entonces, ¿por qué hago esa puntualización? Porque, claro, el presupuesto que está destinado no se dio cuenta que es todo un sistema y que ya hay un sistema integral de protección de derechos y que ya tenemos las juntas cantonales, tenemos las tenencias políticas, tenemos a todos quienes se les dio competencias, pero no tenemos una sensibilización. Entonces, claro, si yo voy a la Junta X y digo, oiga, mi novio me pegó, y me dicen, pero es que usted es una tonta, ¿por qué se deja? Ya es la segunda vez que vuelve y otra vez le estamos ayudando y otra vez lo mismo. ¿Ustedes creen que esa mujer va a volver?
¿Ustedes creen que ahí donde le revictimizaron, donde una y otra vez le preguntaron, segura, pero segura sí le pegó él, no se cayó? Hay un ejemplo que una colega querida da siempre, dice, cuando uno va a fiscalía, le dice, oiga, me robaron el celular, le toman los datos. ¿Y en qué calle estaba? ¿Y dónde estaba? ¿Y con quién estaba? ¿Y qué pasó? Muy bien, listo, señorita, actuaremos inmediatamente. Cuando una mujer va o uno, digamos, en el ejercicio profesional, dice, ayer justo esta amiga decía, cuando vas y dices, oiga, o sea, soy víctima de violación o fui víctima de una agresión sexual, segura, pero a ver, ¿qué tomó? ¿Cómo estaba vestida, señorita? Pero eran las 10 de la noche, ¿y usted qué hacía allá afuera? No sé. ¿Era su novio? Pero si era su novio de verdad. ¿Cuándo han visto ustedes, solo para identificar estas situaciones, que, o sea, claro, tenemos la ley, pero constantemente vivimos una revictimización y constantemente es difícil acceder a esta restitución? Podemos hablar de prevención, claro, pero seguimos esperando el movimiento de mujeres, seguimos esperando que nos eduquen en las escuelas en derechos humanos, en perspectiva de género, seguimos esperando entonces el movimiento de mujeres que nos traten en los espacios como los hospitales, como los espacios policiales, donde vamos a denunciar. Seguimos esperando que se capaciten a las personas y que no sea el señor policial que me diga, ya nada, ya es viernes, ya para el lunes, para ayudar. Claro, y le dejamos a la víctima el sábado y el domingo, además en pandemia, le dejamos a la víctima con su posible agresor. Entonces tenemos un país profundamente machista, un país profundamente de doble moral, ciego, que por un lado quiere y dice sí, Ecuador es un país que tiene una constitución progresista, que tenemos derechos de la naturaleza, imagínense ustedes. Pero cuando una mujer llama y dice, oiga, no sea malito, me van a matar, es culpa de ella. Recientemente hubo un caso en Cuenca donde una persona acuchilla a su expareja y constantemente la misma lógica, ¿no? Pero es que fue un crimen pasional, era porque le quería. Entonces, yo me pregunto si realmente la ley consideró y está lista para dos cosas: sensibilizar a la población, educar a la población y obligar a la población. O sea, un servidor público no tiene por qué preguntarte o preguntarnos a nosotras una, dos o tres veces si sí estamos seguras. Él tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es activar el sistema. El señor de la tenencia política o la señora de la tenencia política, por más amiga que sea del marido, del agresor, del papá, del tío, del cuñado, ella tiene que levantar las boletas que sean necesarias. Porque entonces nos siguen matando y tenemos 5, 6, 8 boletas de prevención, de alejamiento para que el agresor no se acerque, pero igual se acerca nomás y no ha pasado nada. Entonces, yo sí le quiero ver positivo a la ley, porque la ley es una ganancia, sí, pero recordemos también que la Asamblea tiene que mostrarse a favor de proteger a las mujeres. Y tiene que mostrarse a favor de dar presupuesto, pues no. Entonces, ¿cuál es el ente rector? ¿Será la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Será el MIE? ¿Será Salud? ¿Quiénes son? Entonces, ¿a quién recurrimos? ¿Qué pasa con justicia? Yo creo que la ley en ese sentido es válida, pero sí vamos a necesitar todavía una profunda reeducación en comprender que no podemos juzgar, o al menos los servidores y servidoras públicas no se puede juzgar, sino se tiene que actuar. Y en exigir el presupuesto, porque, o sea, no puede ser que las casas de acogida, los espacios de atención directa a víctimas sean los que cada cierto tiempo son quitados del presupuesto y otros sectores no se ven igual de afectados. Es justamente lo que acabas de decir, Cris. Y por esa razón también un llamado a la conciencia a los jóvenes que nos están escuchando. Creo que debemos empoderarnos de estos temas, creo que debemos también inmiscuirnos en la política. Pasa mucho, por ejemplo, lo que tú decías, la responsabilidad que tiene en este caso la primera autoridad del territorio, como podría ser un teniente político, un jefe político, pero lo que pasa es que políticamente pasan otras cosas también. Resulta que el gobernador, entre comillas, tiene la potestad de poner a esas autoridades que se entiende que deberían ser personas de territorio, personas que conozcan al vecino, a la vecina, pero a la hora de la hora ponen a
Te digo, por ejemplo, acá en Tungurahua, ponen a un señor de Ambato a que sea teniente político de uno de las parroquias quizá, o de los cantones o de las parroquias de Baños. O sea, que nada tiene que ver, que ni le conocen, ni sabe de la realidad. Entonces, creo que la ley quizá probablemente no nos dé estas cositas, pero sí dentro de la ciudadanía deberíamos ir exigiendo también estas cosas a las gobernaciones, a las tenencias, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esas personas que están ahí? Porque claro, como a veces son, imagínate, viven en Ambato y no pasan ni siquiera donde es el lugar de los problemas, donde ocurren todas estas necesidades. Por ahí escuchábamos también, ya me estaban escribiendo por el chat y me decían un argumento súper interesante, o bueno, yo no lo veo tan interesante, se podría decir, porque creo que a veces nos confunden a los jóvenes. Me decían por ahí, es que la violencia no tiene género. Basándonos en lo que dice la Cris, entonces la violencia no tiene género. Y claro, yo les podría decir, entonces, como la violencia quizá tampoco tiene etnia, no existe el racismo, quizá entonces. Entonces, ¿qué nos puedes decir ante ese argumento, Cris? Bueno, yo sí estoy bien contenta de que hayan cada vez más estos espacios, porque la idea es esta, ¿no? O sea, es dialogar, es proponer otra forma de pensar. Esto de que decían muchas personas, no, 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 estas cosas nuevas a mí no me gustan, yo no pienso cambiar, yo ya crecí así. Yo les invito a pensar, o sea, yo lo único que hago es darles la opción de algo un poco más humano, un poco más empático. Claro, los hombres también se mueren, por supuesto, pero no se mueren por las mismas causas que nos morimos las mujeres. Entonces, ahí sí es importante ir diciendo y estableciendo puntos clave. O sea, no es lo mismo ser niña que ser niño. No es lo mismo ser mujer adolescente que hombre adolescente. No es lo mismo ser joven, adulta o adulta mayor. ¿Por qué? Porque claro, hay que entender que la violencia, me hace acuerdo un poco a estos debates de ni uno menos. Sí, estamos de acuerdo, todos somos valiosos, todos tenemos los mismos derechos, pero a las mujeres nos matan por condiciones o por razones que a los hombres no. Y ahí es necesario preguntarse y analizar desde, no la óptica que pasa mucho, es que en mi casa todos los hombres son muy buenos. Sí, no estamos diciendo que los hombres no son buenos, no estamos diciendo para nada que no hay compañeros que son grandiosos, que aportan, que apoyan, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que no puede ser posible que las encuestas nos digan o los datos nos digan que de cada 10 niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de algún abuso o violación sexual, 6 sean niñas. Ya, primer dato. Segundo dato, no puede ser posible que 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador hayamos vivido algún tipo de violencia, física, sexual, patrimonial, psicológica. Segundo dato. Entonces, tercer dato, no es lo mismo y no podemos tratar ni legislar de la misma forma, porque como hablábamos al inicio del programa, cuando decimos que las mujeres hemos ido luchando por los derechos que tenemos, no podemos decir que tenemos las mismas condiciones de vida. O sea, así, compañeros, compañeras, yo les reto a que me digan si ustedes antes de salir de la calle, si piensan si se ponen esa falda en un día caliente o no, porque ustedes no están pensando, y ahora, ¿será que me tocan? ¿Será que por esto me violan? ¿Será que por esto me secuestran? Mejor me pongo pantalón. Y claro, eso está tan normalizado en nosotras y en nosotras que decimos, ay, qué exageradas, no pasa nada. Claro, hasta que le pasa a una amiga, o hasta que te das cuenta que le pasó a tu hermana, o hasta que te das cuenta que tú misma puedes ser víctima de violencia. No siempre sexual, pero violencia física, psicológica, sí. Entonces, no podemos decir que es la misma situación. Porque claro, pónganse a pensar, las casas de acogida, al menos en la zona 6, de los 35 cupos que hablo, Azuay, Morona y Cañar, casi el 90% de quienes van son mujeres. Entonces, yo les voy a contar un caso, ya no trabajo para las casas, pero claro, había un caso en una casa de acogida
que la adolescente sufre violencia sexual, es decir, su hermano le violaba constantemente, la adolescente se queda embarazada, les hablo de una adolescente de 13 años, esto pasó, o sea, esto es del día a día del Ecuador, es del día a día de América Latina, es del día a día de las mujeres. La adolescente se queda embarazada, la mamá se da cuenta, porque hay un embarazo en curso, y la mamá le dice, mira, te tienes que ir de la casa. Te tienes que ir tú de la casa porque tu hermano es el que trabaja y es el que trae el dinero. Yo no puedo correr el riesgo de que él se vaya y yo quedarme sin un ingreso. No estamos juzgándole a esta persona, no estamos juzgándole a la mamá, estamos pensando en qué le pasó a esta adolescente de una edad en la que seguro no tenía el cuerpo ni la mentalidad para entender lo que le pasaba, que tuvo que ser acogida en un espacio que no era su casa, con personas que no conocía, y que ella se vio obligada a llevar a cabo este embarazo, ¿no? Entonces, claro, no me pueden decir que los hombres pasan las mismas situaciones, porque es mucho más difícil, es mucho más complicado. Y les he ido diciendo, ¿sabes? Desde temas como ponerte falda para salir y si tienes que tomar un bus, ya es complicado, hasta casos súper dolorosos y fuertes como este que les cuento en una casa de acogida. ¿Qué nos une a todas? A todas nos une la violencia y a todas nos une el hecho de que por ser mujer, por existir este elemento de poder, ha sido más difícil restituir nuestros derechos. Entonces, eso Roger, yo sí diría. Contestado el Daniel, contestado. Muchas gracias, Cristina. Sin lugar a duda, bueno, saludamos a toda nuestra audiencia que se encuentra sintonizada a través de Hoja de Ruta por Facebook Live, ¿no? Retransmitido por Jóvenes Revolucionarios en Acción y Juventudes en Movimiento. Este es su programa, un programa jovial, sin pautas y donde te hablaremos la plena. Hoy tenemos con ustedes la temática sobre la castración química, feminismo y progresismo. Elizabeth por Facebook nos menciona algunos comentarios que lo vamos a dar lectura ahorita, Cris. Entonces deberían castrarse a los violadores, no reparar el daño que ya está hecho, pero no se lo vuelven a hacer a otra persona. A ellos no les gustaría pasar por un aviso como ellos no lo han hecho. Si nuestras leyes fueran fuertes, se evitarían muchos abusos, el país es muy flojo. Entonces tenemos comentarios por Facebook, sin lugar a duda existe pues un rechazo de la población, y más de las mujeres que como ese actor sensible, pues nos conectamos con cada problema, ¿no? Con cada dolor que no solamente nos afecta a nosotras, sino pues también a nuestros padres, a nuestro alrededor, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los LGBTI, pues tenemos esa antenita de la empatía pues bien arriba, ¿no? Pero ante todo ello siempre nos dicen los compañeros varones, ¿no? Sobre cómo ellos poder ayudar, y muchas veces rechazamos también la ayuda que ellos pueden hacer porque lo segmentamos, ¿no? Feminismo es una lucha de mujeres y las mujeres solas podemos contra el mundo. Cuando de otra forma pues abrimos ese espacio y tratamos de integrarle. Entonces, ¿cómo pueden contribuir los hombres a la lucha feminista? Bueno, gracias, Miris. Yo no quiero dejar así suelto esto de la castración porque es bien peligroso. O sea, es bien peligroso creer que esa es la salida. Recordemos que el abuso sexual, la pornografía infantil, los delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, recientemente reformado, etcétera, etcétera, son delitos que cuentan con sanciones, con penas privativas de libertad, es decir, existen. El problema es cuando al fiscal se le olvidó pedir la prueba pericial ginecológica. ¿Cómo probamos que hubo violación? Cuando al fiscal o al sistema judicial está colapsado, porque como no hay el presupuesto, resulta que la testigo ya no quiere testificar, que ya le dio miedo, se cayó el proceso. Resulta que por la vergüenza la familia no quiere, o la niña, o la adolescente, o la mujer no quiere, y el fiscal dice, sí, debería ir de oficio, es decir, el Ecuador, al ser un delito que afecta a la vida en general, se puede ir o se puede seguir este delito de oficio. El fiscal no necesita la denuncia de la presunta víctima, sino puede él investigar. Pero tenemos a una fiscalía que también, claro, tiene 10, 12 fiscales, digamos, yo les hablo de
del tema más de territorio, del tema más, por ejemplo, de Cuenca, y los fiscales están abarrotados de trabajo. Entonces, a mí sí me gusta como separar estos espacios legales, porque sí, el derecho tiene dos funciones. La primera es, por supuesto, asegurarnos una vida en sociedad, y la segunda es un poco asustarnos. Tenía yo un profesor, un querido profesor de Derecho Penal que decía, si vos sabes que vas a irte preso, ya no robas. Pero en la sociedad en la que vivimos, como sabes que robas y te vas preso, pero que sales al otro día, robas y sales y vuelves a robar. Entonces hagámonos la idea de que es lo mismo en el tema de delitos, en el tema sexual. Ahora, ¿por qué comienzo por ahí, Miri? Porque creo que todo está relacionado. Es decir, tenemos un profundo problema, un problema estructural que es la violencia en el Ecuador. Entonces, claro, decían, es que la castración, es que el tema de meterle preso de por vida. Yo les vuelvo a preguntar, ya hubo muchas personas, muchos teóricos que decían, claro, esta idea un poco fascista de eliminar a todos los malos, los delincuentes, los violadores, pero esperamos unos meses y vuelven a haber delincuentes, violadores, porque es el mundo, es la sociedad. Entonces, realmente lo que podemos o lo que necesitamos es entender bien que ya tenemos las leyes, que si se sentenciaría a los violadores, a los pederastas, a las personas que hacen pornografía infantil de manera correcta, no tendríamos por qué estar pensando en esto. Y por último, este mito que me encanta, que la castración química evita la violación. No, compañeros, compañeras, porque eso es reducir la violación o la agresión sexual a la penetración. ¿Qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con el tema de tocar? ¿Qué pasa con el tema? O sea, realmente no solamente es este acto de penetración súper violento que nos han mostrado los medios de comunicación en los que, claro, o sea, la víctima llora, pide auxilio. Muchas veces es cuestión de amenazar a la víctima, decir, si tú dices una palabra, se muere tu mamá. Estoy segura que la víctima no va a gritar, no va a tener la piel bajo las uñas, no va a tener sangrado, no va a tener desgarro, todo lo que piden además, porque hay que pedir un montón de cosas para saber si nos han violado o no, en vez de que aplique el principio penal, ¿no? De que la persona o el posible agresor hay que ir a ver pues qué pasó, no la posible víctima, pero bueno. Entonces voy a eso, porque sí quiero dejar sentado que las soluciones rápidas y prácticas en las sociedades no se aplican o no cumplen el cometido que nos promete. Hay que tener mucho cuidado con este populismo penal. ¿Y cómo hacemos para integrar a los compañeros a estos espacios? Yo creo que es desde la empatía, ¿no? O sea, hace un tiempo nos decían que es imposible, que esto nunca va a cambiar, que así es. Sí, pero ya cambió. O sea, yo insisto, ya cambió, estamos cambiando, o sea, vemos juventudes mucho más empoderadas, vemos juventudes que comienzan a pensar en equidad, vemos juventudes que, claro, sostienen y tienen la idea de que la compañera y el compañero valen lo mismo, ¿no? Entonces, preparémonos ambos para el espacio político, para el espacio económico, para el espacio privado. El feminismo no es una lucha excluyente, para nada. Lo que sí busca es que las mujeres estemos en los espacios que coyuntural, que históricamente se nos han negado. Entonces, claro, jamás vamos a excluir a la mitad de la población que son compañeros, que están presentes, pero sí hay que tener cuidado en la idea de que no podemos de nuevo darles los espacios que nos ha costado tanto a los movimientos de mujeres para que ellos nos enseñen también cómo hacer las cosas. O sea, aunque ustedes no crean, el hecho de que se nos nombre es una lucha. O sea, cuando yo era estudiante, se nos llegaba a clases del profesor de Derecho de la Universidad Pública, o sea, imagínense, y decía, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de los trabajadores embarazados. Oiga, doctor, ¿no serán las trabajadoras? Ah, sí, eso. O sea, para que nos demos cuenta que sí hemos logrado cosas, que la Constitución diga ciudadanos y ciudadanas, así nos demoremos un poquito más, así la Real Academia de la Lengua diga que no es necesario. Sí es, porque cuando nos nombran existimos, porque no es lo mismo llegar a un cuarto donde me dicen, hola Cristina, ¿cómo estás? A donde no saben si estoy o no. Y esto pasa en colectivo, ¿no? Porque nos beneficia a todas las mujeres.
de la mano con los compañeros. Hay papás, hay hermanos, hay abuelos, hay tíos, hay amigos que son y han sido fundamentales en contra de la violencia. Hay políticos que han sido fundamentales en contra de la violencia. Pero hay que tener cuidado porque no por eso se pueden o nos pueden relegar una vez más del espacio. La lucha feminista o el movimiento de mujeres va caminando, sí, con aprendizajes, con algunos acertados, algunos que hay que volver a pensarlos, pero esa es la idea, ¿no? O sea, que le llamen a la persona, a María, a Josefina, a Cristina, a Paula, y le digan, mira, creemos que tú tienes muy buenos argumentos sobre ordenamiento territorial, ven, o sobre economía, ven, o la empresa tal te quiere contratar, claro, y ya ese espacio que nos hemos ganado no podría ser de ninguna manera relegado. Eso no quiere decir que es excluyente, sino que nos invita a pensar de manera equitativa y a pensarnos como seres humanos funcionales, ¿no? Con diferencias, con cosas que nos unen, con cosas que no nos unen, pero con un mensaje político de que esta generación ya no se queda callada. Las antiguas tampoco, gracias a ellas estamos aquí, pero esta generación cada vez tiene más lideresas, más empoderadas, más formadas, que estamos listas también para abrir el debate y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Ya no queremos ser ciudadanas de segunda clase más. Yo ya no quiero ganar el 10% o el 15% menos que mi pareja, porque si hacemos el mismo trabajo, entonces, hacia allá. Exactamente, exactamente. Excelente, Cris. Quiero mandar un saludo a Eva Astudillo que nos está viendo. Recién me escribió un gran saludo. Tenemos por ahí esa amiga en común con la Cris. Entonces, un gran saludo. También debemos recordar que el público que nos está viendo, el público que nos está escuchando es demasiado diverso. Ese también a veces es una falla de los políticos, ¿no? Que dicen, como son jóvenes, entonces a los jóvenes les gusta esto. Y no pasa así, porque es un grupo demasiado amplio, ¿no? A los millennials les vamos a atacar con esto. Por ahí tenemos un candidato que se pega una cerveza y dice, ya, con esto están en el bolsillo. Ya, no es tanto así. Entonces, tomando en cuenta que ese público tan diverso que nos está escuchando, Cris, te voy a hacer dos preguntas. Uno, entonces, dentro de la lucha feminista, ¿cuáles son las exigencias actuales del feminismo aquí en el Ecuador y en América Latina también? ¿Qué es lo que se está exigiendo para los gobiernos, para el Estado, dentro de el feminismo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos amigas que dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo sí estoy a favor de la despenalización del aborto, pero ojo, no soy feminista. Cuidado, no soy feminista porque están locas yo les he visto cómo salen a las calles así pintadas, yo no me quiero pintar el pelo de verde. ¿Qué les podemos decir a esas amigas que de alguna forma en nuestra generación, como decías, ha desarrollado cierta empatía ya por muchas de estas causas, ¿no es cierto? Pero que sigue habiendo bastante desinformación, que sigue atacando? ¿Qué les podemos decir? Bueno, a ver, primero en el tema de los candidatos, porque son los candidatos a la presidencia o a las diferentes dignidades, es bien complicado ser joven, es bien complicado ser joven y hacer política. O sea, realmente nos dicen es que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y cuando, si ustedes me muestran quiénes son los pocos jóvenes que han llegado a espacios de la asamblea o a espacios de toma de decisiones, son contados con los dedos de las manos. Porque tenemos esta idea de la política muy antigua, ¿no? O sea, también es que es joven, no sabe, no entiende, no comprende, le falta. Déjenme decirles que somos jóvenes, que entendemos, que comprendemos, que no nos falta y que además venimos de los procesos sociales que nos han permitido tener vocería y que esa vocería es muy importante porque con eso se construye política de verdad. O sea, yo estoy muy cansada de que se diga que la política es mala, es sucia, es cochina, es corrupta. Sí lo es. Pero vemos personas que queremos hacer política buena, ética, decente. Y claro, como no tenemos o no nos tomamos una cerveza o no salimos cargadas de un arma, porque, o sea, la imagen que nos están dando además es extrema, ¿no? El arma y además de que estos candidatos son todo
realmente son preocupantes. Entonces, claro, como no hacemos eso, ya no estamos en la lista de los elegibles. Pasamos a la lista de los que molestan, que también está bien, que no nos vamos a cansar de ser los que molestan, de ser los que hablamos, de ser los que presionamos, porque ese es el rol, pues. A eso queremos llegar cuando cambiamos el tema de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué queremos las mujeres o el movimiento de mujeres en general? Yo creo que es clave, ¿no? O sea, educación, el acceso a la educación, el acceso gratuito a la educación, sobre todo a la educación superior, es muy necesario. Vivimos en un país donde todavía es difícil que los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, accedamos a una educación de calidad, y a una educación universitaria de calidad. Entonces, la educación debe ser un derecho fundamental garantizado, no se puede retirar el presupuesto a las universidades públicas, ni a las universidades privadas que tienen convenio, ni a nada que tenga que ver con educación, desde los centros de educación integral, los famosos CDIs, que después, bueno, han cambiado de nombres, pero desde ahí es muy importante acceder a una educación de calidad. Después, por supuesto, yo creo que va el tema de la salud. La salud es precaria en el Ecuador. El sistema de prevención, digamos, de una salud que previene, de una salud que cuida, que informa, es nulo, no existe. Las mujeres que necesitan acceder a información o a medios, por ejemplo, de anticonceptivos o a sus derechos de salud sexual y reproductiva, es súper complicado. Recuerden, o sea, pensar en salud tiene que ser salud integral, pues, porque no me sirve de nada que haya 5 o 6 maternidades si todavía las que son madres tienen 12 o 14 años. Entonces, claro, pensar en una salud que nos permita concientizar a que las mujeres a lo largo de su etapa de vida tienen otros procesos diferentes a los de los varones, ¿no? Como es la misma maternidad que debería ser planificada, que debería ser segura, con un seguimiento médico adecuado. Entonces, educación, salud, yo creo que sobre todo después el tema de el acceso y la permanencia del empleo. El empleo digno no es un discurso bonito. Háganse la idea que una mamá, una mamá trabaja 8 horas en una oficina y llega a su casa y trabaja 8 horas más. Porque claro, están las tareas del cuidado, que es otro tema económico muy amplio, muy interesante, que nadie reconoce. Entonces, y encima de eso, todavía pasa en el 2020, donde creemos que ya se han superado muchas cosas, que venga a trabajar en el banco, que venga a trabajar en la cooperativa, pero eso sí, si se embaraza, saliendo, pero por otro lado la misma sociedad nos dice que la maternidad es lo mejor que nos puede pasar. Entonces hay que ir viendo qué nos están diciendo. Usted es económicamente productiva, pero si se embaraza se va o sea, ¿cómo? Entonces, claro, el empleo o el trabajo digno es súper importante. Yo creo que también direccionar los esfuerzos hacia las organizaciones que han estado sosteniendo y sobre todo cuidando el tema de la protección a la naturaleza. El cambio climático no es mentira, o sea, no es que nuestro querido presidente de allá del norte nos dice Donald Trump que no, que esto es una mentira, que se han inventado, lo peor es que la gente cree, ¿no? Entonces, no es una mentira, y quienes sostienen los procesos comunitarios, quienes sostienen los procesos esenciales de vida, han sido muchas veces las mujeres. Entonces, vivimos con una amenaza constante de explotación minera metálica en lugares en lugares que no son o que no se puede realizar esto. Vivimos con una amenaza directa y constante de explotación o de extracción petrolera en lugares biodiversos donde viven personas. Entonces, yo creo que eso también es súper importante. Y pelearnos también contra la corrupción. El movimiento de mujeres pelea esto porque imagínense, o sea, yo comencé nombrando salud, empleo y educación. El poco presupuesto que se destina, encima se pierde en actos de corrupción. Entonces, de una población que necesita los presupuestos estatales, sea del gobierno nacional, sea de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, de lo que se destina, háganse la idea que
la cuarta parte tal vez llegará a la persona que necesita. Y el resto a los bolsillos de los de siempre, ¿no? A los bolsillos de las personas que tienen contratos millonarios en el Estado y nadie dice nada. Entonces, si soy una mujer que quería estudiar en la universidad y era la única forma de estudiar en la universidad pública y ya me recortaron el presupuesto porque, claro, se dice que no hay plata, pero cada vez hay y se levantan temas de corrupción más y más fuertes. Entonces, y sobre todo yo creo que con eso también es la intervención real, pero no solamente del Estado. A mí me gusta hablar del sector privado también, es decir, las empresas. ¿Qué rol juegan? ¿Cuál es su responsabilidad social? ¿Cómo nos afectan o no nos afectan en la consecución de derechos? ¿Nos contratan a los jóvenes? ¿Nos contratan a las jóvenes? ¿Todavía? Entonces sí me gustaría pensar lo que la agenda o el movimiento o lo que exigimos las mujeres parece ser muy sencillo y muchos dicen, pero ya tienen. No tenemos. Porque todavía nos morimos, porque todavía los embarazos son de alto riesgo, porque todavía no hay cómo llegar a un empleo digno que me respete la maternidad o me respete los procesos, digamos, los derechos laborales. Entonces, yo creo que son puntos muy, muy claves. Y ya para no alargarme tanto, Roger preguntaba sobre el tema de el embarazo, ¿no? El embarazo no deseado o el derecho a decidir. Vean, este es un tema controversial, pero a mí me gusta y siempre lo planteo desde una lógica de los derechos humanos. Los estudios y lo que ha pasado en la Argentina y lo que está pasando aquí en México, en diferentes estados, países federados ambos, pero con propuestas interesantes, han demostrado que la calidad de vida de ahora no es la misma que hace 50 años. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ir caminando con las poblaciones, tienen que ir caminando con el cambio generacional. No podemos centrarnos y creer que se debe legislar desde las creencias religiosas. Yo no estoy atacando a ningún religioso ni a ninguna religión, para nada. Lo que yo creo, lo que cree mi familia, lo que creen mis amigos, es lo que ellos creen. Pero hay que legislar en base a lo que todos necesitamos, a lo que todas necesitamos. Entonces, primero hay que sacar y hay que hacer valer lo que dice nuestra Constitución, que es un Estado laico, porque eso da objetividad. Segundo, para cualquier toma de cualquier decisión, tenemos que informarnos y la academia está dispuesta, y la academia ha dicho muchas veces, sean médicos, sean sociólogos, economistas, abogados, politólogos, han dicho y seguirán diciendo, la calidad de las mujeres, la calidad de vida de las mujeres de 12 a 16 años que dan o tienen hijos en esa edad no es la adecuada. Ya se manifestó por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligar a un adolescente de 12 años a tener un hijo producto de una violación o incluso a tener un hijo a esa edad puede considerarse tortura, porque ni el cuerpo, ni la cabeza, ni la mentalidad están listas para gestar. Somos una sociedad que idealiza muchísimo la maternidad, de acuerdo, pero no hay nada mejor que tener un hijo cuando, cómo y con las condiciones que sean las adecuadas para la familia, para la madre y para este hijo. Entonces, esto de tener, como hace 30, 40 años, la idea de que el hijo viene con el pan bajo el brazo, lo único que ha demostrado es que los ciclos de pobreza se repiten. Si yo fui mamá a los 16 y tengo una hija y vuelve a ser mamá a los 14, seguro, y somos una familia que vive con $400, familia de 4 o 5, ¿ustedes creen que ese niño o niña va a tener una vida digna? Yo no estoy diciendo que no por eso existan las personas, no estoy diciendo eso, pero vivimos en una época en la que podemos decidir, y a mí me gusta abordar este tema, sí. Necesitamos educación sexual, pues. Claro, es que ahorita quien se embaraza es porque no mismo sabe. Yo les invito a pensar, no todos tenemos las comodidades, no todos tenemos los privilegios, no todos tenemos internet, no todos tenemos una familia que está dispuesta a hablar con nosotros, a explicarles, a decirnos las consecuencias, ¿sí? Entonces, no podemos pensar desde mi lógica, sino hay que pensar desde la otra, ¿qué está pasando? Yo parto de los derechos humanos, parto de que la maternidad debe ser una elección, jamás podría ser una imposición, y que sobre todo es, y ha sido y será una lucha constante, al menos todavía en esta lógica, desmitificar primero, o sea, ir a temas científicos, porque parece mentira que
hay historias que buscan únicamente el morbo de este tema. Los países y los estados, por ejemplo, que han aprobado los abortos legales, gratuitos y consentidos, han sido países que demuestran que tienen protocolos. Olvídense, mientras esto sea todavía penado, porque no hay que hablar, ¿no? Todavía es penado, hay una pena por abortar, hay que ir a la cárcel. Entonces imagínense, a mí me violan, yo decido no tener hijos y yo voy a la cárcel. Preguntémonos ahí si el violador va o no, porque también ese es otro tema. Entonces, los dos en la cárcel, ya. Entonces, hay países que demuestran que incluso la Organización Mundial de la Salud nos dice que un aborto legal, en condiciones dignas, limpias, de manera medicamentosa hasta los 3 meses, es un aborto que no genera este tema súper bizarro que nos muestran en las redes, que nos muestran en la Rosa de Guadalupe. No se trata de eso. Abortar no es sacarse una muela, hombre. Hay que estar seguras de eso. Pero no nos pueden imponer también situaciones para las que todavía las personas no estamos listas. Peor, las adolescentes. Peor, víctimas de una violación. Entonces, hay que ya pensar un poquito, yo sí digo en avanzada, hay que ver el ejemplo de los otros países. Nadie ha corrido a abortar, eso no es verdad, no se han hecho fiestas por el aborto, eso no es cierto, más bien lo único es que se da la posibilidad de elegir. Si usted no está de acuerdo, no aborte, pero entonces dejemos a la niña que yo les contaba en un inicio de 13 años, que llegó a una casa de acogida, que sabía a lo mucho leer, que su condición no era la mejor, dejémosle que decida, ¿no es cierto? Porque claro, a la final ella no tomó la decisión de tener que llevar este embarazo en curso, peor de ser madre. Entonces, yo sé que este tema siempre va a generar, siempre va a generar polémica, pero yo les invito a ver noticias reales, fuentes reales. O sea, por algo existen la Organización Mundial de la Salud, las universidades acreditadas, porque ahora todo es que un estudio dijo que, bueno, ¿qué estudio? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, les invito a informarse para que de ahí sí podamos tomar una decisión en base a la empatía, ¿no? O sea, esto es uno de los, digamos, que perseguimos las mujeres, porque vemos lo que sufrimos las mujeres. Y también hay muchos hombres que apoyan y que aportan a esta decisión. Eso. Muchas gracias, Cris. De hecho, la libertad es la ausencia del miedo. Entonces, el abrirnos a nuevas formas, a esa avanzada como ser humano, pues tener esa autonomía de poder decidir forma parte de ese progreso. Y como comentaba hace poco con unos compañeros, todavía somos producto del siglo XX, ¿no? Entonces guardamos muchos rezagos. A duras penas tenemos 20 años del siglo XXI. O sea, estamos en un proceso de adaptación. Y dependiendo de cómo nosotros nos comportemos y lo tomemos, pues de seguro sabremos aprovechar los tiempos. No de gusto y de gana está la historia que nos dice y nos mostrará diferentes realidades, crudas realidades donde las mujeres, pues en efecto, pues eran ni siquiera un cero a la derecha, sino pues a la izquierda. Entonces, es hora de transformarnos, es hora de compartir esas dolencias que en realidad abaten a nuestro sector, que son en sí las mujeres, y dar paso, ¿no?, a la siguiente ola. Pero ante todo esto, se torna interesante, Cris. Ya estamos llegando a nuestra recta final. Saludamos a toda nuestra audiencia que se ha mantenido ahí fiel, a pie de cañón, pues escuchando y aportando sus criterios y sus comentarios por nuestras diversas redes sociales, ¿no? Este programa está transmitido pues por hoja de ruta, denominado Juventudes en Movimiento, y se retransmite por jóvenes revolucionarios en acción, jóvenes ecuatorianos en acción, ¿no? Síguenos por ahí. Y Cris, para cerrar este programa, se torna importante tu mensaje a este sector que nos hemos referenciado, que en sí son las mujeres. Porque así como en los diversos sectores, resulta que puertas adentro existen muchas pugnas, muchas divisiones, muchas críticas que nos desgastan, que no nos permiten avanzar, ¿no? A cumplir los objetivos que nos planteamos como sector. Ya nos los dieron haciendo la tarea atrás las mujeres con las 8 horas de descanso laborales, después nos lo dieron haciendo con la intención del voto, gracias a ello podemos hoy por hoy votar, después nos las dieron haciendo por el tema de estudios, ¿no? Teníamos la primera doctora mujer ecuatoriana, y así consecuentemente pues la mujer desde hace mucho tiempo atrás ha venido luchando ese sitial en la sociedad, como ese pilar principal y fundamental
para el sostén de todo ese andamiaje. Cris, tu mensaje para nosotras en el plano de la sororidad, ¿no? Ay, bueno, realmente yo creo que hay varios mensajes, pero lo primero es que hay que reconocer los procesos que nos han antecedido. Es decir, no nos podemos inventar el agua tibia. Yo creo que reconocer que antes las mujeres se iban a la cárcel, les mataban, les desaparecían nomás, y allá les excomulgaban, todo lo que generalmente ha pasado, ¿no? Reconocer que también no nos cansemos. Habrá muchas veces que nos digan que no. Habrá muchas veces que nos indignemos, porque claro, la sociedad parece que no cambia, una intenta, se esfuerza, aprende, se forma, ¿no? Hubo una vez en el aula de clases de Derecho que me dijeron, usted ya va para 5º año, ¿ya consiguió marido? No, y eso pasó hace, les hablo, algunos años atrás, ni siquiera les estoy contando una historia. No, pasa y nos sigue pasando. Pero lo importante es que no estamos solas. O sea, hay un montón de mujeres que ya pensamos en otra lógica, que creemos que los espacios de toma de decisiones también nos pertenecen. Hay un montón de mujeres jóvenes que creen y vamos sin miedo hacia la elección de una vida más equitativa, de una vida más pacífica, de una vida desde la comprensión y desde el amor. Por más romántico que ustedes crean que suena, es verdad. Desde un cambio estructural, pero también hay vocerías y estamos formadas, mujeres que creemos y que necesitamos comprender esta lógica de la empatía y de la sororidad para darnos una mano. Es decir, romper estos mitos de que mi amiga la de lado es la competencia, la otra es la mala, sino más bien entender que juntas somos mucho más fuertes. Yo creo que el movimiento feminista o el feminismo nos da dos cosas. Primero, muchísima autoestima, o sea, muchísima autodeterminación de decir, bueno, o sea, yo también puedo. Y segundo, nos permite analizar que mi realidad seguramente no es la realidad de la otra y que si yo puedo aportar en algo, lo puedo hacer y la otra lo hace. Y los círculos de mujeres y los espacios de mujeres se han transformado. Dejamos de vernos como competencia, dejamos de vernos como la falsedad, la otra amiga, sino comenzamos a vernos como la hermana, como parte de nosotros. Y comenzamos a darnos cuenta que, bueno, si ustedes no se consideran, no se identifican dentro del feminismo, pero gracias a él puede no identificarse. Recuerden, gracias a él puede opinar. Entonces, antes de cualquier cosa, informarnos. Hay mucha gente que se educa por medio de Facebook, hay que tener mucho cuidado. También hay personas que no les conviene este movimiento progresista porque quieren las cosas como han estado, quieren la corrupción como tenían, quieren los beneficios de clase que han tenido, quieren que la clase media y la clase baja, o la clase pobre, o la clase trabajadora, o los indígenas, los afro, las mujeres, o los LGBTI, no estemos en sus espacios, porque son espacios de hombres heterosexuales blancos de clase alta. Y cuando vemos y se ven amenazados sus privilegios, es cuando comienzan a criticar y a mantener y a tratar de volvernos hay esta palabra que dice, de volvernos a reeducar. Yo sí les invito a ser un poco maleducadas, un poco irreverentes, a pensar que el status quo que nos enseñaron también no siempre es el único. Hay más opciones y yo creo que el feminismo te abre esa puerta. Hay muchas más posibilidades y recuerden que no estamos, que si tienen dudas, que si creen que estamos locas o que lo que sea, trabajen desde la empatía. Siempre hay algo aquí que me dice, bueno, si también sí me da miedo o no, o bueno, también se murió así. Entonces, yo les invito, es una ideología preciosa, es una ideología llena de fuerza y es una ideología desde la construcción, no desde la destrucción. Respetuosa del otro, de lo otro, pero respetuosa del medio también. Entonces, hay muchos feminismos, hay muchos sectores, ya vemos mucha gente que seguimos peleando, no se cansen que esto va para largo. Entonces, decirles nomás a las personas que creen que estos no son derechos o no son necesidades, que aquí estamos, listas para conversar, para debatir, pero también listas para defender lo que hemos ganado. Eso, queridos compañeros, compañeras. Un llamado a la indignación. Gracias, Cris, por eso, ¿no? Creo que eso debe ser la constante de los jóvenes, de las y los jóvenes, indignarnos por todas estas cosas que siguen pasando.
en otros tiempos ya se te hubiera dicho Guaricha, Cris, ya te hubiéramos dicho Carishina, pero no, nada que ver. Así que agradecer a todos los amigos, a todas las amigas que han visto este programa tratamos un tema tan interesante como el tema de la castración, el tema del progresismo y el feminismo. Hemos estado esta tarde con Cris Almeida. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Ojalá podamos seguir encontrándonos en otros espacios, teniendo más conversaciones como estas. Agradecer también y recordar a los amigos que Juventud en Movimiento, este programa, no es solo Miris y yo, sino que hay muchos jóvenes detrás de esto. Un saludo grande a Laurita, a Ron, a la Javi, a nuestro querido César también, que ahí nos está colaborando con el espacio. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Entonces, creo que eso es todo. Cris, Miris, un agradecimiento por esta tarde tan linda. Muchísimas gracias con todos y todas. Muchas gracias, que sigan adelante con el espacio. Muchas gracias, entonces nos vemos, amigos, el siguiente lunes a la espera de la cuarta entrega con Juventud en Movimiento a través de Hoja de Ruta. Un gusto haber compartido con ustedes. El motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie